Quiero empezar con 3 datos concretos que deberían provocar un escalofrío real en cualquiera que entienda cómo funciona de verdad la maquinaria global. 12 buques comerciales capturados en una sola maniobra coordinada. 40 unidades navales rusas activas de forma simultánea en 3 teatros marítimos distintos. Y más de $3.000 millones en activos occidentales actualmente retenidos por Rusia, completamente congelados. Washington responde con indignación. Londres convoca reuniones de emergencia. Bruselas redacta comunicados de condena. Pero hay una verdad incómoda que nadie en esas capitales quiere decir en voz alta. Esto no fue un estallido irracional desde Moscú. No fue un error ni una reacción improvisada. Fue una operación calculada con precisión quirúrgica. Y lo más inquietante de todo no es que Rusia lo haya hecho, es que fuimos nosotros quienes les mostramos exactamente cómo hacerlo. Miremos con frialdad lo que ocurrió en las aguas heladas que rodean a la Federación Rusa. En una acción ejecutada con disciplina militar absoluta, fuerzas navales rusas lanzaron operaciones simultáneas de incautación contra buques gaseros y petroleros en el Mar Negro, las rutas del Báltico y los corredores críticos del Ártico. No eran barcos rusos, eran embarcaciones operadas por empresas estadounidenses y aliadas. Todas fueron detenidas bajo marcos legales tan densos y enredados que los abogados marítimos occidentales todavía están intentando descifrar cada cláusula. La reacción política siguió el guión habitual: sorpresa, incredulidad y amenazas de represalias económicas. Pero después de años analizando política exterior y competencia entre potencias, puedo decir algo con total certeza. Esta vez, la sorpresa fue genuina. Realmente no creían que Rusia cruzaría esta línea. Y ese fallo de imaginación es mucho más preocupante que las incautaciones en sí. Demuestra que los planificadores estratégicos occidentales no supieron anticipar un movimiento que llevaba 2 años gestándose frente a sus ojos. Asumieron que ciertas reglas nunca se romperían, que ciertos espacios seguirían siendo neutrales. Y esa suposición acaba de romperse. Necesito desafiar una creencia básica que probablemente tenés sobre el mundo. La mayoría cree que el derecho marítimo internacional es un escudo, una especie de campo de fuerza neutral que protege a los buques comerciales de los conflictos entre estados. Nos enseñaron que el comercio es sagrado, que la libertad de navegación es incuestionable. Pero la historia cuenta otra cosa. Las reglas solo existen mientras haya una fuerza neutral capaz y dispuesta a hacerlas cumplir. Cuando el propio mecanismo de cumplimiento se convierte en un arma política, esas reglas se disuelven. Son reemplazadas por leyes mucho más antiguas: fuerza, territorio, presión y poder real. Para entender por qué esos barcos están hoy amarrados en puertos rusos, tenemos que retroceder a finales de 2022. Ahí empieza todo. Tras la invasión de Ucrania, la Alianza Occidental desplegó lo que calificó con orgullo como el paquete de sanciones más agresivo de la historia. Se bloqueó el acceso al sistema bancario internacional. Se congelaron reservas de bancos centrales y se impuso el famoso tope al precio del petróleo. En Washington, la lógica parecía impecable: mantener el flujo de petróleo para evitar un shock global, pero limitar los ingresos de Moscú. Un golpe preciso, tecnocrático, ejecutado desde el dominio del dólar, pero visto desde Moscú, no era una política económica. Era una declaración de control imperial. El mensaje fue claro: podés vender tus propios recursos soberanos, pero solo al precio que nosotros decidamos. Y la aplicación de esa medida no se hizo con buques de guerra, al menos al principio. Se hizo con seguros, con logística, con finanzas. Dado que la gran mayoría del seguro marítimo global pasa por Londres y Occidente, el ultimátum fue simple: obedeces o tus barcos quedan sin cobertura. Sin seguro no hay puertos, sin puertos no hay comercio, y sin comercio, quiebra asegurada. Durante casi 2 años, Rusia absorbió el golpe. Desde afuera parecía acorralada, pero mientras los analistas celebraban la eficacia de las sanciones, Moscú estaba construyendo silenciosamente una salida alternativa. No estaban resistiendo, estaban rediseñando el tablero. Entre 2022 y 2024 ocurrió un cambio profundo en las entrañas del sistema económico global, un cambio que pasó casi desapercibido para el gran público. Rusia comenzó a redirigir agresivamente sus exportaciones lejos de Europa y hacia Asia, en especial hacia India y China. Pero ese giro comercial era solo la superficie. Lo verdaderamente importante estaba ocurriendo en silencio. Moscú inició una compra masiva de buques antiguos, petroleros envejecidos, que estaban destinados al desguace. Los adquirieron a precio de chatarra y los pusieron nuevamente en circulación. Así nació la llamada flota en la sombra.
barcos que operan fuera del sistema de seguros occidentales, fuera de la banca occidental y fuera del rastreo habitual. No dependen de Londres, no dependen de Nueva York, no dependen del dólar. Al mismo tiempo, Rusia aceleró el desarrollo de rutas árticas que durante años los analistas occidentales calificaron de inviables o antieconómicas. Construyeron infraestructura, rompehielos, puertos, logística. También abrieron nuevos canales financieros diseñados específicamente para esquivar el sistema dominado por Estados Unidos. Esto no eran maniobras desesperadas. Eran preparativos deliberados para un mundo en el que Rusia no necesitara permiso occidental para comerciar. A finales de 2024, la situación dejó de ser preparación y pasó a ser confrontación directa. Estados Unidos y sus aliados, frustrados porque las sanciones no estaban funcionando como se esperaba, comenzaron a abordar físicamente buques en aguas internacionales. La excusa era el cumplimiento del tope de precios, o la sospecha de transporte de tecnología sensible. Sonaba técnico, sonaba legal. Pero en la práctica, la política económica se había convertido en coerción física. Buques detenidos, inspecciones forzadas, retrasos deliberados. Moscú observó cada episodio con atención quirúrgica. Tomaron nota de cada abordaje, cada justificación legal, cada momento en que Occidente afirmó autoridad sobre el comercio neutral. No respondieron de inmediato. Estaban acumulando precedentes, estaban construyendo el argumento. El detonante llegó a mediados de diciembre. Un petrolero operado por una empresa estadounidense colisionó con un buque de investigación ruso en latitudes del norte. Murieron varios marineros rusos. Washington habló de un accidente trágico. Moscú contó otra historia. Alegaron maniobras hostiles. Alegaron espionaje. Exigieron que el buque regresara a un puerto ruso para una investigación penal. Cuando el barco continuó su ruta, Rusia no emitió una protesta diplomática más. Declaró a la tripulación como fugitivos que huían de la escena de un homicidio. Y aquí aparece la clave de toda la operación. No importa cuál versión sea la correcta. Lo que importa es que Rusia encuadró el hecho como un caso criminal, no como un acto militar. Eso les dio cobertura legal. No estaban atacando barcos occidentales, estaban haciendo cumplir la ley, estaban investigando un delito. Con esa narrativa activaron un operativo sincronizado, un verdadero golpe geopolítico en cámara lenta. Unidades navales rusas actuaron de forma coordinada en múltiples zonas horarias. 12 buques fueron abordados y escoltados a puertos rusos. Las tripulaciones, marinos de Filipinas, India, Europa del Este y Estados Unidos, vieron cómo su estatus cambiaba de un momento a otro. Pasaron de ser trabajadores del comercio global a testigos materiales de una investigación estatal. No son oficialmente rehenes. Moscú es extremadamente cuidadoso con el lenguaje, pero en términos prácticos se han convertido en fichas de presión en un enfrentamiento entre potencias en el que no tienen ninguna responsabilidad. Esto no es improvisación, es una táctica conocida como espejo estratégico. Rusia está rompiendo una de las bases del comercio moderno, la idea de que el transporte mercante existe en una burbuja neutral, aislada de los conflictos entre grandes potencias. Esa norma ha sido quebrada utilizando exactamente el mismo manual que Occidente escribió primero. El argumento ruso es brutalmente simple y por eso mismo difícil de refutar sin caer en la hipocresía. Si Estados Unidos puede abordar buques para hacer cumplir un tope de precios en aguas abiertas, ¿por qué Rusia no puede hacer lo mismo para imponer su seguridad regional? Si Occidente puede convertir el derecho internacional en un arma económica, ¿por qué Moscú no puede convertir su poder militar local en una herramienta legal? Esta es la pregunta que hoy atormenta a los responsables políticos occidentales. ¿Se puede dictar reglas globales sin aceptar vulnerabilidad recíproca? Occidente creyó tener el monopolio del lawfare, el uso de la ley como instrumento de guerra. Rusia acaba de demostrar que ese monopolio no existe. El costo humano ya empezó a sentirse. Hay familias en Texas, en Manila, en Londres, viendo cómo sus vidas quedan suspendidas en el aire. Sus familiares están encerrados en camarotes en puertos rusos, atrapados en un limbo legal que puede durar meses. Cuando el comercio se convierte en un campo de batalla, nunca son los estrategas ni los políticos quienes pagan primero. Son los marineros, los ingenieros, los operadores logísticos, gente común atrapada en una guerra que no eligió. Pero si ampliamos la mirada, estos 12 buques son solo la superficie del problema. Lo verdaderamente peligroso es el precedente. Si esta lógica se consolida, el transporte marítimo entra en una nueva era, una vuelta moderna al corso, pero con armadas estatales respaldando cada movimiento.
Cada barco mercante moderno lleva electrónica avanzada, radares, sistemas de comunicación. Cualquier potencia puede etiquetarlo como plataforma de vigilancia. Las leyes ambientales son tan amplias que casi cualquier inspección puede justificarse. Si alguien quiere detener un buque, siempre encontrará una excusa. La línea entre seguridad legítima y secuestro económico se está borrando y el mundo lo está observando con atención. China lo está estudiando. Observa el estrecho de Taiwán y el mar del sur de China. Si un poder regional puede detener buques bajo el paraguas de aplicación de leyes locales, entonces se puede bloquear Taiwán sin declarar formalmente la guerra. Irán también está tomando nota. Controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial. Están midiendo hasta dónde llega realmente la voluntad occidental de proteger cada ruta crítica. No estamos viendo un colapso repentino del orden global, sino algo más peligroso, su erosión lenta y constante. Las normas no caen de golpe, se desgastan, se reinterpretan, se instrumentalizan, hasta que un día dejan de existir, y los mercados ya lo entendieron, aunque los políticos sigan negándolo. El capital es cobarde. Huye de la incertidumbre. Las primas de seguro cerca de aguas rusas no solo aumentaron, se dispararon. Algunas aseguradoras de Londres directamente se están retirando de ciertas rutas. Un barco sin seguro es un barco muerto. No puede atracar, no puede operar. Las cadenas de suministro empiezan a fracturarse mientras las empresas intentan calcular el riesgo geopolítico. ¿Cómo se fija el precio de un cargamento cuando existe la posibilidad real de que un Estado lo confisque? La respuesta es simple. Se añade un sobrecoste enorme. Ese coste pasa al fabricante, luego al minorista y finalmente a vos. Esto no es una abstracción geopolítica, es inflación futura, es escasez, es disrupción sostenida. La ironía más profunda es que las sanciones diseñadas para aislar a Rusia terminaron dándole una nueva forma de poder. Occidente intentó demostrar el poder del dólar. Rusia está demostrando el poder de la geografía y del acero. No puede ganar una guerra financiera contra Wall Street, lo sabe, pero sí puede imponer caos, puede obligar a sus adversarios a operar en un estado permanente de incertidumbre. Esto es desesperación, sí, pero una desesperación estratégica es mucho más peligrosa que la estabilidad. Un actor que siente que el sistema está en su contra no tiene incentivos para respetarlo. Rusia sabe que no puede ganar bajo reglas occidentales, así que intenta romper el tablero y forzar un nuevo juego. Lo más perturbador no es la agresión rusa. Eso no es nuevo. Lo verdaderamente alarmante es nuestra ceguera. Creímos que podíamos infligir dolor económico extremo a una potencia mayor sin recibir respuesta física. Pensamos que controlar los bancos era controlar el resultado. Eso no fue estrategia, fue soberbia. Hoy estamos en una encrucijada. El comercio global se sostiene sobre la confianza y la presunción de tránsito seguro. Esa presunción ha sido perforada. O se redefinen límites claros y se recupera algún tipo de neutralidad marítima, o las incautaciones de activos se convertirán en una herramienta estándar del siglo XXI. Esos 12 barcos retenidos no son simples embarcaciones, son señales. Marcan el momento en que los bienes comunes globales dejaron de ser neutrales y se transformaron en territorio disputado. Son la prueba de que la estabilidad que dábamos por sentada siempre fue más frágil de lo que creíamos. La era de la globalización sin fricciones está terminando. La era de la logística disputada acaba de comenzar. Mantente atento, mantente escéptico y sobre todo, mantente consciente, porque la decisión de si los barcos navegan libres o quedan atrapados en puertos extranjeros se está tomando ahora mismo y su resultado definirá la economía de la próxima década.